Dios les bendiga a todos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Y recuerde, siempre aconsejo, siga las instrucciones, haga lo que dice las autoridades de salud, ¿verdad? Y siga las instrucciones, créale al Señor, ¿verdad? Si la ley se lo exige, cúbrase. Si tiene dudas, cúbrase la boca. Si siente malestar, cree que está enfermo, cúbrase la boca y no salga de su casa. Si cree que tuvo contacto con alguien que está contagiado, no salga de su casa. Cúbrase la boca también, cuide a su familia. Hágalo, hermano, por el bien de todos. No lo haga solamente por usted, sino que por el bien de todos, ¿verdad? Todo pareciera que está volviendo a la normalidad. Siga cuidándose, porque realmente, hermanos, estamos llegando a tiempos finales. Y escuche bien lo que le voy a decir. No sabemos qué traen entre manos los líderes mundiales. Así que la Biblia habla de que se levantará un líder mundial, pero actualmente son varios los que están liderando el mundo. Y no sabemos cuáles son los planes que tienen. Han habido muchas muertes raras, extrañas, que no debieron haber sido. Y debido a eso, usted cuídese, protéjase y cuide a su familia. Así que no sea negligente, ¿verdad? La cuarentena, recuerde, no es vacación, es para que se cuide, para que se mantenga en casa, es para que cuide a su familia. Así es que, si después de esto usted es negligente, no culpe a Dios si termina en un hospital. Así que esto, hermanos, es de que nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Yo, hermanos, la verdad, yo le creo a Dios, yo le creo ciegamente a las promesas de Dios. Por lo tanto, si usted ve que yo no me cubro la boca, hermano, yo le creo ciegamente a las promesas de Dios, ¿verdad? Pero si alguien no es que no crea, sino que está débil en su fe, cúbrase. El que duda, dice, al que le duda, le es pecado. Así es que, si duda, cúbrase, protéjase, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 4. Versículo 4, vamos a leer al versículo 8. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, Lucas 8, 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Incline su rostro. Maravilloso Dios, gracias Padre, gracias Rey eterno por tu fidelidad, por este momento que nos has concedido, por este tiempo que nos permite, Señor, alabar y bendecir tu nombre.
Padre, yo te suplico, Señor, que todo aquel que escucha tu palabra en esta hora, mi Dios, esta palabra le sea iluminada, Señor. Esta palabra le sea revelada, Padre. Que en esta hora, Señor de gloria, haya una lámpara espiritual, Señor, alumbrando, Señor de gloria, el entendimiento. De modo, Padre, que podamos comprender lo que tu palabra dice, Señor. Que encontremos los tesoros ocultos, mi Dios. Que esta palabra, poderoso Dios, obre en la mente y en el corazón, Señor. Penetra, Señor de gloria, con esta palabra. De modo que haya liberaciones, Padre, que se rompan las cadenas, que caigan los yugos de esclavitud, que caigan los yugos de opresión, Señor, que en el mundo espiritual, Señor, haya una revolución en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que el estruendo que se oía, Señor, en el valle de los huesos secos, Padre, se empiece a oír, Señor de gloria, en aquellos, Padre, que escuchan tu palabra, mi Señor, y que se levante un ejército poderoso, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifica tu nombre, Señor eterno. Toma control de los aires y de las huestes de maldad, Señor. Que nada estorbe tu palabra para que corra libre y poderosamente, Señor. Obra para maravilloso Dios en esta hora. Exáltate, Señor. Glorifícate, Padre, como solo tú puedes hacerlo. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Así que póngase cómodo para que estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús les hablaba siempre a sus discípulos y siempre les hablaba sobre temas que quizá para nosotros son ajenos. Quizá muchos que se criaron en el campo y sembraban, quizá a ellos les sea un poco más comprensible, más entendible lo que Jesús hablaba. Pero los que no tuvimos la oportunidad de estar sembrando y ver crecer las plantitas y entender todo eso, ¿verdad? Quizá se nos sea un poco más menos fácil de entender. No difícil de entender, pero sí menos fácil. Así es que, pero ellos, a los que Jesús les hablaba, ellos siempre entendían muy bien, porque Jesús siempre les hablaba de algo cotidiano. Cuando Él decía yo soy el buen pastor, era porque ellos pastoreaban. Cuando Él hablaba de la oveja y del redil, era porque eso era lo que ellos hacían. Cuando Él decía yo soy la puerta, ellos entendían. Se iban a pastorear las ovejas y le formaban un cerco y el pastor se acostaba, que era la puerta que cuidaba a las ovejas. Ellos lo comprendían muy bien. A nosotros nos es más difícil comprenderlo. ¿Qué era lo que ellos entendían? Ellos entendían la historia. La historia que Jesús les contaba, ellos la entendían muy bien. Lo que ellos no entendían era lo que quería decir con esa historia. Jesús siempre trató de darles un mensaje con las historias que les contaba. Muchos vemos la palabra de Dios como simples historias, y mientras usted vea la palabra de Dios como simples historias, nunca va a entender lo que Dios quiere hablar o quiere decirle a través de ellas. O si usted dice, esa porción ya la leí, entonces usted cree que ya sabe lo que dice ahí. Y entonces, ahí estaba, dice, una gran multitud. Los que de cada ciudad venían a Él. O sea, no era gente solamente de ahí. Era gente que de otras ciudades se había juntado porque habían escuchado la forma como hablaba Jesús. Y entonces se había reunido y esa gran multitud se juntó. Y mientras estaba la gran multitud, Jesús empieza a hablarles esta parábola. Y les dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Algunos habrán dicho, ya sabemos que el sembrador sale a sembrar y ya sabemos que el sembrador solo siembra semillas. Cualquiera puede decir, hermano, no tiene sentido lo que está diciendo. Y usted lo va a ver, la pregunta de los discípulos. Así que el sembrador salió a sembrar, le dijo, y salió a sembrar la semilla. Y quizá empezaron a verlo raro. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino
y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Ha de haber dicho alguien, es normal. Si la semilla la tira junto al camino, primero al sembrador, ¿cómo se le ocurre sembrar junto al camino? Segundo, si está en el camino y la gente pasa, ¿cómo es que no iba a ser hollada, no iba a ser pisoteada? Y ya siendo pisoteada, ya molidita, ¿cómo era que los pájaros no se lo iban a comer? A veces parece, hermano, que hablamos de algo que no tiene sentido. Y entonces, mientras los demás lo miraban, él seguía hablándoles. Y otra parte cayó sobre las piedras. Una parte cayó sobre el camino y la otra parte cayó sobre las piedras. Y esta sí nació. Y nacida se secó porque no tenía humedad. No se retenía el agua en las piedras. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, esta sí nació, pero la ahogaron. Y la otra parte, esta sí cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, porque era una multitud y quería que todos escucharan. Les dijo a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué le quiso decir? Que este mensaje era para todos. No es para el que quiera. Es para el que tenga oídos para oír. Es el que quiera estar atento a lo que Dios dice. Porque el que quiera ignorar lo que Dios dice, que lo ignore, está bien. Pero hasta ahí ese momento, ellos habían entendido la historia. Y allí se estaban haciendo muchas preguntas. ¿El por qué? El porqué de la historia. El por qué enseñarnos que la semilla cayó junto al camino, entre espinos, en las piedras, si a ningún sembrador se le va a ocurrir hacer eso. Y muchos se miraban entre sí y se hacían preguntas diciendo por qué el maestro estaba diciendo eso. Ellos entendían la historia, pero no entendían lo que Jesús les quería decir. Y entonces, versículo 9. Sus discípulos le preguntaron sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Se da cuenta? Ellos habían entendido la historia. Ellos sabían de sembrar, ellos sabían de semilla, ellos sabían que no se debía sembrar en el camino, ni entre piedras, ni entre espinos. Ellos no sabían eso. Ellos sabían que tenían que buscar buena tierra. O como mínimo, preparar la tierra para que fuera buena y estuviera lista para que la semilla cayera. Probablemente muchos se aburrieron con la historia de Jesús. Probablemente muchos lo menospreciaron. Por eso él dijo, bueno, el que quiera oírme, que oiga. Porque todos tenían oídos, pero no tenían oídos para oír. ¿Cuántas veces, hermano, le hemos dicho a nuestros hijos, hijo, no haga eso, hijo, no haga eso? ¿Y verdad que nuestros hijos sí tienen oídos? Sí, pero no para oír lo que usted les dice. Los tienen para oír otras cosas. Hay muchos creyentes que tienen oídos para oír otras cosas, pero para no oír la palabra de Dios. Y por eso están en una iglesia evangélica, pero no crecen, no cambian. Usted no ve ninguna señal de cambio. Y si usted puede ver, con excepción de la que cayó junto al camino, todas las demás cambiaron. Todas las demás se rompió la semilla. Todas las demás salió la plantita. Hubo un cambio en todas. Solo la del camino, porque fue pisoteada antes de que saliera. Pero todas tuvieron cambio. Porque todo el que escucha la palabra de Dios debe tener un cambio, hermano. Esto no es si usted quiere. Porque la palabra de Dios es poderosa para hacer una transformación en el creyente.
Independientemente, hermano, de cuál es su problema, cuál es su debilidad. La palabra de Dios tiene poder para hacer el cambio siempre y cuando usted quiera que se haga ese cambio. Porque si usted no quiere cambiar, hermano, Dios no lo va a traer a la fuerza, hermano. Dios no le va a decir, mira, esto es lo que quiero que haga, mira, lo que quiero es que ores en tu casa, hey, agáchate, agáchate. Dios no lo va a traer así, como nuestros padres de la oreja. Es hora de ir a orar, híncate allí. No nos van a traer con un cinto, hermano, dándonos, hey, es hora de orar. No, hermano. El que quiera hacerlo, hágalo, dice. Entonces, la palabra de Dios hace un cambio, una transformación en el que quiere oír y el que quiere oír y que quiera obedecer. La fe viene por el oír. Pero la fe no es algo estático. La fe es movimiento. La fe es movimiento. Después de que usted tiene fe, usted tiene que actuar sobre lo que ha creído. ¿Usted se imagina que yo digo que yo tengo la cobertura de Dios, que el Señor me guarda y voy a andar todo temeroso? No, hermano. Yo estoy seguro. Así que, si usted no tiene esa fe, hermano, no haga lo que yo hago. Si usted duda, mejor no se aventure. Yo, porque yo sé en quién he creído. Por eso. Pero si usted, hermano, duda, recuerde, todo lo que se hace bajo duda, dice la palabra de Dios, es pecado. Así es que no peque de esa manera. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios hizo un cambio en la mayoría de las semillas. Con excepción de la que cayó en el camino. Y entonces los discípulos le dijeron, ellos sabían de sembrar, sabían de semilla, sabían del sembrador, sabían de todo, hermano, sabían de tierra, sabían de todo. Sin embargo, no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Le dijeron, ¿qué significa esta historia? ¿Por qué nos cuenta esta historia de esa manera? Porque esta historia debe haber sido que el sembrador salió a sembrar, preparó la tierra, puso la semilla y salió un arbolito y dio fruto. Así debió haber sido la historia. Pero nos la cuenta de una manera que no entendemos porque es incomprensible la forma como el sembrador va sembrando en un área que ya sabe que no va a dar fruto. Y entonces los discípulos le dicen, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes, no a nosotros, a ellos les está hablando. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? El que tenga oídos para oír, entienda. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo no he visto a muchos hermanos que usted predica y no entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a forzar a la tierra, ni va a forzar a la semilla. La semilla entra y de manera voluntaria, y sin que usted la presione, va a salir la plantita. Y después de que salga la plantita, tiene que haber un crecimiento de la plantita. Y después del crecimiento va a haber frutos. A veces como creyentes queremos que los recién convertidos den frutos. Espérese. Ese no es el proceso. Ese no es el proceso. Yo estoy esperando que un árbol, hermano, que tengo ahí de peras, dé peras. Y desde que estaba chiquito lo he estado revisando y no da peras. Ahora ya está grande. Y
ahora no sé si voy a tener que cortarlo, amenazarlo, o no sé qué voy a tener, pero ahora voy a tener que forzarlo a que dé peras. Yo creo que voy a comprar unas y se las voy a colgar ahí, no sé qué voy a hacer. Sí, ahora ya le compré comida para plantas y ya se lo puse ahí. Espero que el próximo año dé peras. Y si no, ¿sabe qué pasa? Triste árbol no tiene oídos para oír. Sí. Viendo lo que yo hago, no ve. No me entiende. Así somos nosotros a veces, hermano. Como ese arbolito que yo tengo en mi casa. Dios espera, primero, que recibas la semilla. Segundo, que tú hagas germinar esa semilla. Que la hagas que se abra y salga la plantita. Y después, que tú colabores para que haya crecimiento. Y ya cuando hay crecimiento, entonces es el tiempo de dar frutos. Hay diferentes tipos de tierras en lo que la semilla germina más pronto porque es demasiada buena tierra. Y el arbolito crece rápido. Y muchos dan fruto muy rápido también. Depende de la semilla, me habéis dicho, depende de la tierra, ¿verdad? No son como el arbolito que yo tengo en mi casa, ¿verdad? Ya no le voy a predicar, ya sé que no me entiende, ¿verdad? Ya lo dejé por la paz. Ya con que me dé sombra, ya está bien. Sí, hermano, así hay creyentes. No dan fruto, nomás dan sombra. Sí, no dan fruto, nomás dan sombra. ¿Y por qué? Porque el oír la palabra de Dios, aun cuando ya oíste la palabra de Dios, hay un riesgo. Hay un riesgo para el creyente que oye la palabra de Dios. Ay, hermano, yo pensé que oyendo la palabra de Dios todo era seguro. Jesús hizo todo para que el creyente oiga la palabra de Dios, la obedezca y sea salvo. Jesús lo hizo todo. Pero lo que hizo Jesús en la cruz es lo que dependía de Dios. Era la parte de Dios. Después hay que ver la parte del ser humano. Y esto, hermano, no estoy diciendo que la salvación es por obras, de ninguna manera. Sino que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Se lo dijeron claramente a Saúl. Así que la pregunta de los discípulos era, ¿qué significa esta parábola? Y entonces, versículo 10, Jesús les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. O sea, que para empezar, la semilla siempre va a ser buena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre es buena. Que yo no quiera hacer lo que dice la palabra de Dios, esa es otra historia. Pero si yo hago lo que dice la palabra de Dios, de seguro va a salir una plantita, va a haber un crecimiento y también va a haber fruto, va a haber un cambio, una transformación. Y la semilla tiene que dejar de ser semilla. O sea, que ya no serás el mismo. Si hay crecimiento, ya no serás el mismo. Porque la semilla, para que haya crecimiento, dejó de ser semilla. O sea, la semilla se hizo morir para que hubiera un árbol y que hubiera un fruto. Si el creyente no muere, no deja de ser semilla. No va a poder haber crecimiento. Entonces,
La semilla es la palabra de Dios. Y empieza Jesús a explicarles cada uno de los terrenos. El terreno es usted. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabe, hermano, que todos los diferentes terrenos tienen algo en común? Todos oyen. Todos oyen. Entonces, no basta con el oír. No basta con el oír. Así que la fe viene por el oír. O sea que usted, conforme va oyendo lo que Dios dice, usted puede ser que en un futuro usted crea. Pero si usted se niega a oír la palabra de Dios, entonces no hay posibilidades de que usted crea. Porque la fe, el creer, viene por el oír. Y el que usted oiga, viene por la palabra de Dios. Así que Dios tiene un plan para el creyente, para todo aquel que oye. Dios tiene un plan. Nada más que nosotros en el proceso decidimos qué tipo de terreno vamos a hacer. Entonces, los de junto al camino, ¿qué pasó con los de junto al camino? Los pisotearon y se lo comieron las aves. Esas aves, dice, es el diablo que viene y te quita la palabra de Dios de tu mente para que no la creas. Y que digas, no, ese pastor es muy exigente. No, ese pastor... Para que no creas lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú llegas a creer, dice aquí, y se salven. La palabra de Dios siempre llega a la vida del creyente con la intención de salvarlo. Siempre. Siempre. Usted puede decir, no, es que el pastor es muy legalista. La intención de Dios a través de ese pastor es salvarte. Pero es que es muy exigente. La intención es salvarte. Pero ese pastor es muy suavecito. La intención es salvarte. Quizás no aguantas nada, hermano. Y por eso te llega la palabra muy suavecita. Y te dice, hermanito, y usted, no, hermano, es que el domingo tengo que irme a un party. Ah, sí, está bien, hermanito, no se preocupe. Ahí lo esperamos la otra semana. Y cualquiera va a decir, ¿y ese pastor por qué le dice eso? Porque no aguanta, hermano. Por eso. Entonces hay que llevarlo de a poquito. Y por eso hay pastores que son así suavecitos, hermano. Porque Dios te conoce. Pero la intención, aún con esa suavidad, la intención es salvarte. La intención de la palabra de Dios, de la semilla, siempre es salvar. Solamente que tú permites que el diablo quite la palabra de tu mente. ¿Para qué? Para que tú no seas salvo. La palabra de Dios llega a tu vida y no llega con la intención de que vivas mejor, sea transformado. No, esa no es la intención. Ese es el resultado. Es el resultado de la salvación. La persona salva tiene como resultado una transformación, un cambio. O sea, tú no vas a ser bueno para ser salvo. Tú eres bueno porque ya eres salvo. Y la persona que es salva le obedece a Dios y entonces hace lo que Dios dice. Y como Dios dice aquí que debo de amar a mi prójimo, debo de amar a los enemigos, debo de respetar a todos, debo de ser amable, dice la palabra de Dios. Entonces, como dice allí, yo que soy convertido, obedezco. Pero esa obediencia no me va a dar salvación. Es el fruto de ser salvo. Podríamos decir que el que no quiere obedecer es porque aún no es salvo. Así de simple. Necesita ser salvo para querer obedecer. Suena un poquito duro quizá, hermano, pero
Es lo que dice la palabra de Dios. Así que dice que llega el diablo y le quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Así que usted puede verlos en la iglesia un tiempo, después ya no. Usted los ve leyendo la Biblia un tiempo y después ya no. Hablan de Dios un tiempo y después ya no. Estos son los que están junto al camino. Mientras seguimos leyendo, hermanos, reflexione. ¿Qué tipo de terreno es usted? Porque el tema es peligro del que oye, porque todos los que oyen la palabra de Dios tienen un riesgo. Todos corremos un riesgo. Así es que, pero vamos a ver conforme la palabra de Dios, como lo que nos dice. Vamos al versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escuche esto, versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen, o sea que sí oyeron. Sí oyeron, estaban junto al camino, pero sí oyeron. Entonces son los peligros del que oye. El peligro del que oye es que venga el diablo y te quite la palabra. Ese es el riesgo del que oye. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, o sea, también oyeron, reciben la palabra con gozo, con alegría. Amén, gloria a Dios. Qué bonita esa predicación, hermano. Oh, gloria a Dios. Usted está tremendo, hermano. Yo digo, amén, hermano, así soy yo. No, hermano. El que oye tiene que entender que no es el pastor, que no es el predicador, que no es la hermana fulanita, que es Dios el que le está hablando, porque la semilla es la palabra de Dios. No es la palabra de los líderes, no es la palabra de los ministros. De repente, hermano, usted por ahí va a ver una predicación en YouTube que es de hace 5 años y usted va a sentir como que está actualizada, que es justo lo que usted necesita. Y eso no lo puede predicar un pastor. Eso tiene que ser la semilla de Dios. La que llega justo a tiempo. La que está siempre actualizada. Así que es la palabra de Dios. Así que dice que también estos oyeron. Y recibieron la palabra con gozo. Aleluya, hasta saltaban, brincaban, danzaban. Pero estos son los que son bien piedras, dice, no tienen raíces. No tienen raíces. La palabra de Dios llega y en el momento con gozo, es cierto, qué bueno es Dios, cómo me habla, pero cuando salen no pasa nada. La palabra de Dios no germina, la palabra de Dios no hace que salga una plantita, no hay crecimiento y por lo tanto no hay fruto tampoco. Y oyen, y oyen, y oyen, y oyen, y no pasa nada. Le decía, usted tiene que entender qué tipo de terreno es. Porque la semilla es de Dios. La palabra es de Dios, la semilla siempre es de Dios. Por lo tanto, la semilla no es el problema. El problema era el terreno. La semilla no era el terreno. Así que dice que los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con alegría, con gozo, contentos. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. En el tiempo del problema, se alejan. ¿Y por qué ya no va a la iglesia, hermano? No, hermano, es que viera los problemas que tengo. Y los problemas lo hacen alejarse. Y no es que la palabra sea mala, no es que el predicador sea malo, no es que los hermanos sean malos, no es que la iglesia sea malo, no es que el ministerio no sea el que es donde tiene que estar, hermano. Es el terreno. Usted que se alejó por el problema y no se congrega en ningún lado, creyó por un tiempo y en el momento en que fue probado, se apartó de Dios. Muchos creen, hermanos, que pueden apartarse de la iglesia. Pero yo de Dios no me aparto, hermano. ¿Quién dijo eso?
Hermano, la iglesia soy yo. Sí, pero estás de desobediente. Estás desobedeciendo a Dios. ¿Tú piensas que Dios está contento? Él mandó que nos reuniéramos. Él estableció las iglesias. Él estableció los maestros. Él estableció los pastores. Los pastores dentro de una iglesia fue idea de Dios, no es idea nuestra. Así que no me digan de que no hay que reunirse en ninguna iglesia, hermano. Entonces, el que no se congrega es un desobediente. Porque Dios estableció que habrían pastores para el crecimiento, para la obra del ministerio, para que crecieran. Para eso. Antes, cuando éramos religiosos, teníamos un líder, ¿verdad? Y no faltábamos a la iglesia. Ahora somos creyentes y ahora nos quejamos del pastor, de la iglesia y de todo. No, yo mejor no me congrego en ningún lado. Y antes, ¿por qué no decidías eso? Antes que eras esclavo, ahí andabas, ¿verdad? Tras de los ídolos mudos, y bien que estabas ahí siempre. Y ahora que según tienes la verdad, ahora cuestionas a Dios, ahora cuestionas a la iglesia, cuestionas al pastor, al ministerio, estás cuestionando todo. Antes no decías nada. Antes hasta los cargabas y los tocabas y los besabas, los adorabas. Te rascabas la cara con ellos y todo, hermano. Y ahora cuestionamos a Dios. Pero no es ni la palabra, ni el predicador, ni la iglesia. No es el ministerio, es el terreno. Por eso cuestionas a Dios. No eres buena tierra. ¿Qué pasa cuando la tierra no es buena? Primero, hay que escarbarla. Y cuando te estén escarbando, te va a doler. Así que mejor decide ser buena tierra. Mejor decide ser buena tierra. Recibe la palabra y amárrate los pantalones y di, aunque no me guste, ahí me quedo. Aunque no me parezca, voy a obedecer. Os digo, aunque el Señor me matare, en Él voy a seguir esperando. No me importa lo que me haga Dios. Pero mira, Dios te tiene así. No importa, aunque me mate, en Él sigo esperando. Y si me muero con esta llaga, no me importa. Yo voy a seguir esperando en Él. Esto es lo que el creyente no entiende. Hay que aferrarse a Dios como tu única alternativa. Tu única salvación. Es la única cuerda que hay. Y tú estás colgado allí en el abismo. Aférrate a eso. Y estamos cuestionando a Dios. Y a la hora del problema, dice, no tiene raíces. Creyeron por un tiempo. Llegó el problema para ser probados. Y entonces se apartaron. Estos son los de sobre las piedras. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Mira, hermano, también oyeron. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es que yo prefiero las fiestas, hermano. Es que sabe que yo no puedo estar sin ir a las fiestas. Yo no puedo estar sin ir a echarme una bailada, hermano. Es que, hermano, yo sin tomar yo no puedo vivir. Aquí dice que el problema, hermano, no son tus fiestas. Fiestas siempre van a haber, hermano. El problema no son las borracheras, siempre van a haber. El problema es el terreno. Eres muy espinoso. Muy espinoso. No, hermano, es que ahí me quitan el baile. Es que ahí me quitan las fiestas. Me quitan los baby showers, hermano. Es que ahí todo me quitan. Eres muy espinoso, hermano. Entonces la palabra llega y en cuanto llega, tú empiezas a picotear a la palabra. No es que, ¿por qué aquí dice? ¿Y por qué aquí dice? ¿Y por qué esto? ¿Y por esto? No, esto era para la antigüedad. Esto era para aquello. Esto era para esto. Esto no es para nosotros. Y empiezas a... Y entonces dice, los afanes
¿Qué son los afanes? Lo que te entretiene, hermano. Y muchas cosas de estas, hermano, no es pecado ni son malas. El problema es que echan a perder la palabra que está dentro de ti. Ese es el problema. Aquí no está diciendo, hermano, que cayó en pecado. No. Está diciendo que echan a perder la palabra que está en ti. La palabra no da fruto dentro de ti. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Ay, no, hermano, es que mire, este día tengo que ir a lavar, este día tengo que planchar, este día le doy de comer a mi esposo, este día ya yo trabajo, aquí trabajo 10 horas, aquí trabajo otras 6. Andas bien afanado. Andas bien afanado. Por eso no eres buena tierra. Porque no tienes tiempo para Dios. Tienes tiempo para todos, menos para Dios. ¿Y por qué no oras en tu casa? Ay, hermano, que casi no tengo tiempo. ¿Y por qué no lees la Biblia? Ay, hermano, no. La única vez que me atreví a hacerlo me dio sueño, mejor me dormí. Sí, hermano. Así es. Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ya vimos, ¿verdad? La del camino, ya vimos la de las piedras, ya vimos la de los espinos. Queda una más, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Miren, el fruto no se da si usted no persevera. El fruto solamente se da con perseverancia, con constancia. Si usted viene a la iglesia, hermano, el domingo y ya no vuelve hasta en 2 meses, usted no está perseverando. Ahí estamos perseverando, hermano. Usted no está perseverando, hermano. Perseverancia es constancia. Es mantenerse. Es tener un ritmo. Algunos corren recio. Otros más o menos. Y otros van despacio. Pero aún los que van despacio no pierden el ritmo. Siguen avanzando. Eso es perseverar. Dios no le está demandando, hermano, que usted sea perfecto de la noche a la mañana. Dios pide perseverancia, constancia, mantenerse. Va avanzando de a poquito, pero ahí va. Va avanzando. Va teniendo poquitos cambios, no importa, va bien. Va bien. Si va cambiando de a poquito, ahí va, hermano. Ahí va. Es señal que usted es buena tierra. Pero si usted escucha la palabra de Dios y no hay ningún cambio, o tiene este tipo de problemas de los otros terrenos, el problema es usted. El problema soy yo si soy así. Es que yo no soy buen terreno. La palabra de Dios no me encuentra como buen terreno para que dé fruto. Así que estos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces Jesús les explica los 4 terrenos que podrían existir en las iglesias evangélicas. Hermano, ¿cómo es eso si no había iglesia en aquellos tiempos? ¿No me entendió? La palabra de Dios está actualizada, hermano. La palabra de Dios es para ayer, para hoy, y la misma palabra es para mañana también. Eso quiere decir que la palabra no es mía, la palabra es de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de hablarle a usted, aun cuando usted escuche una predicación de alguien que vivió hace muchos años y que ya no está entre nosotros. Y que o dejó los escritos o dejó los videos y usted lo escucha y dice, ay, Señor, tiene razón. Entonces no pudo ser el predicador. Porque la palabra es de Dios. Es Dios quien la dirige. Entonces, quizá usted diga, bueno, hermano, mire, yo soy buena tierra. Me libré de esos problemas. Todo el que oye tiene riesgos. Todo el que oye. Si no, vamos al libro del Evangelio según San Mateo. Regrese allí a Mateo. Y vaya al
Mateo capítulo 13. Y vaya al versículo 24. Mire esto. Suponiendo que todo lo que escuchamos la palabra de Dios, somos buena tierra. Suponiendo que somos buena tierra, la semilla ha caído en nosotros y que dejamos que la semilla crezca y dé fruto dentro de nosotros. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, esto, hermano, era un campo que ya estaba preparado, un campo que estaba dispuesto para ser sembrado, y la semilla era buena. Entonces la semilla se sembró allí y esa semilla tenía que dar buen fruto. Pero el hecho de que usted y yo seamos buena tierra, eso no quiere decir que debemos de descuidarnos. Eso no quiere decir que debemos de confiarnos. Eso quiere decir que tenemos que asegurarnos que a pesar de todo, estemos dando buen fruto. Miren lo que pasó acá, en esta historia. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25, 13-25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miren esto. ¿Por qué no vieron al enemigo que les sembró cizaña? Porque se quedaron dormidos. Porque la tierra era buena, la semilla era buena, pero se descuidaron. Hubo un descuido. Y dijeron: oh, no, yo voy bien. Si yo no falto a la iglesia, yo doy mis ofrendas, yo hasta diezmo, yo soy la que canto, soy la que barro, soy la que hago el quehacer, soy la que abro la iglesia, sí, y todas las soy las que usted quiera. ¿Sí? Y dijo: ahí voy. Y se descuidó. Hoy no voy a orar. Hoy no voy a leer la Biblia. Ay, mañana. Y empezó a descuidarse. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña va a crecer entre el trigo. Va a crecer entre el trigo. Y se fue. La cizaña siempre la pone el enemigo. Nadie que sea cizaña viene de Dios. Dios puede usar la cizaña para que el trigo crezca porque Él es Dios. Pero eso no quiere decir que Dios puso la cizaña en ese lugar. La cizaña siempre viene del enemigo. Y la deja allí y se va. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando quiso dar fruto la plantita, entonces también apareció la cizaña, tratando de evitar que diera fruto. La cizaña siempre va a luchar contra aquellos que quieren dar fruto. Y de ellos depende detenerse. De ellos depende. Porque Dios siempre espera que el creyente dé fruto. Cuando uno está recién convertido, los frutos que da son frutos de arrepentimiento. Esa es la transformación, el cambio que tiene son frutos de arrepentimiento. Como yo me arrepentí de cómo era y le dije: Señor, realmente te estaba ofendiendo, ya no voy a hacer esto más, Señor. Entonces, ahí va. ¿Por qué? Porque está dando fruto. Quiere decir que es buena tierra. A pesar de ser tan malo, para Dios era buena tierra. Porque Dios no te dice qué tierra eres por lo que tú haces, sino de cómo permites que su semilla dé fruto. A Dios no le interesa qué tan malo eras, qué tanto malo hacías. A Dios no le interesa nada, hermano. A cuántos mataste, a cuántos ofendiste. A Dios no le interesa eso.
Dios lo que quiere ver es que cuando cae su semilla, tú le permitas que crezca. Y eso determina si eres buena tierra o mala. Dios no determina qué tipo de terreno eres por lo que tú hacías, por lo que tú hiciste antes de escuchar la palabra de Dios. Dios no te juzga ni te condena por eso. Dios te reclama porque la palabra de Dios haga efecto en tu vida. Eso determina si tú eres buena tierra, si tú eres piedra, o si tú tienes demasiadas espinas, o si a ti no te importa la palabra de Dios, la desechas de modo que la pisoteen y se la coman los pájaros. Eso determina qué tipo de terreno eres. Y eso va a determinar si vas a dar fruto o no. Desafortunadamente, hermano, los de los espinos y es hasta el momento de la prueba. O sea que usted va caminando y todos seremos probados. Todos. Y cuando llega la prueba, si usted se mantiene a pesar de la prueba, usted determina qué tipo de terreno es usted. No, es que la palabra de Dios dice, y yo sé que tengo que aguantarme, y sí tuve una pérdida, pero Señor, ayúdame a seguir adelante. Y a pesar de todo, sigue avanzando. Sufre, llora, puede ser que hasta se desanime, pero no se queda. Se levanta y sigue confiando en Dios a pesar de todo. Eso determina qué tipo de terreno somos nosotros. Y es solamente, hermano, cuando la semilla de Dios cae en nosotros. Así que si usted hace la limpieza en la iglesia, eso no determina nada. Es la palabra de Dios, la semilla, la que determina qué tipo de terreno es usted. Y todo lo demás viene, hermano, por agradecimiento. Estoy agradecido con Dios, por eso quiero que la casa de Dios esté limpia, que huela bonito, que hayan flores. Eso, ¿sabe qué? Eso viene por agradecimiento. Señor, aquí está mi ofrenda por agradecimiento. Aquí está el diezmo. Dicen que no existe el diezmo. Yo lo quiero dar, Señor, porque yo quiero probarte. Eso determina qué tipo de tierra es usted. Entonces, el enemigo va a tratar de ponerte cizaña. En el momento en que tú vas a dar crecimiento, en ese momento el enemigo va a tratar de ponerte cizaña. Y dice, no, ¿para qué? Tiene muy poco tiempo. No es tiempo todavía. No eres tú el adecuado. Tú no deberías de hacer eso. Solo a ti te ponen. Mira, es tu tiempo. Es más, tú deberías de cobrar por eso. La iglesia debería de pagarte. Y entonces tú empiezas a decir, tal vez sí. Échate a perder la tierra. Te mirabas buena tierra y echaste a perder la tierra. Y cuando tú dices, no, ¿cómo no? Si yo estoy agradecido con mi Dios, Dios ha hecho mucho más. Dios ya me pagó y le quedo debiendo todavía. Eso determina qué tipo de tierra eres. Que todo lo que tú haces, lo haces por agradecimiento a Dios. Es que estoy agradecido contigo, Señor. Si tú dices que debo amar a mi enemigo, lo voy a amar aunque yo no quiera. Dios no te dice que tú tienes que querer. Dios no dice que tú tienes que estar de acuerdo. Dios dice que tienes que hacerlo. Eso es obedecer. Obedecer es hacer lo que Dios dice, aunque tú no estés de acuerdo. Pero Dios dice, es que tienes que perdonar. Si tú dices que tengo que perdonar, amén, decido perdonar. No quiero perdonar. Como ser humano yo no quiero perdonar. Pero ¿sabes qué, Señor? Lo voy a perdonar, la voy a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque quiero obedecer. Eso determina qué tipo de tierra eres. ¿Qué tipo de terreno eres? Pero tú dices, no, es que mi papá desde muy chico, cómo me trataron, y entonces no puedo perdonarlo. ¿Ok? Echaste a perder el terreno. ¿Cómo la palabra de Dios va a hacer algo si tú no eres buena tierra? La buena tierra acepta la semilla, nace la plantita, crece y da fruto, aunque no le guste. ¿O tú piensas que cuando nosotros recién nos convertimos al Señor queríamos hacer todo lo que Dios decía? No.
Pero aún en nuestra contra, obedecimos. Dios no te pide que estés de acuerdo y que le des un like y que le digas me gusta. Dios no está pidiendo la aprobación de nadie, hermano. Dios solo pide la obediencia de todos. A Dios no le interesa si tú estás de acuerdo con Él, si le apruebas sus decisiones o no. A Dios no le interesa si tú lo cuestionas. Dice, ¿y por qué Dios no hace esto? A Dios no le interesa eso. Dios quiere que obedezcas. Y cuando tú obedeces, no es Dios. Tú determinas qué tipo de tierra eres. Así que el enemigo llegará y te tratará de ponerte la cizaña para que la plantita que Dios plantó y que tú eres buena tierra se eche a perder. Y entonces dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Esto es, hermano, ¿para qué? No ignores las maquinaciones del diablo. El enemigo siempre va a tratar de ponerte cizaña. Te va a decir, no le hables, te va a decir, critícalo, te va a decir, júzgalo, te va a decir, ese hermano no te merece, ese hermano no debe de aceptarlo. Ese hermano no puede cambiar, esa hermana nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Cizaña, ten cuidado. Tú eres buena tierra. La plantita ya está germinando. La planta de Dios está germinando, estás a punto de dar fruto. No permitas que la cizaña, hermano, eche a perder tu fruto. Ya pasaste la prueba de los terrenos. Ya te aguantaste, hermano. Pero luego viene el enemigo y pone cizaña. ¿Dónde pusieron la cizaña? En el terreno donde estaba el trigo. ¿Qué quiere decir? Que la cizaña va a estar en la iglesia. Adentro de la iglesia va a estar la cizaña. Ay, hermano, yo pensé que aquí todos éramos buenos. Pues no. No somos buenos. Aquí va a haber cizaña. El cizaña te va a decir, mira, no le creas al pastor, mira, él dice así, pero... ¿Sí? Cizaña, tenga cuidado. Cizaña. Si usted le dicen algo de mí, su responsabilidad es venir conmigo y preguntarme, pastor, ¿cómo está esto? Mire, me dijeron que usted hizo esto, entonces vamos a hablar. Pero usted dice, ay, el pastor, no, yo mejor me voy a esta iglesia. No pasó la prueba. El enemigo vino a meter cizaña. Usted era buena tierra, tenía buena plantita, buena palabra, pero usted lo echó a perder con su actitud, con sus acciones. Y entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. La cizaña siempre viene del enemigo, siempre, siempre, hermano. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Cómo hay hermanos así en las iglesias? Sí, hermano. Hermano, ¿y cuándo le va a decir al hermano que mire cómo es, mire lo que hace? ¿Todavía hace eso? Espérese. Espérese. Usted piensa que es cizaña, pero puede ser trigo. ¿No ve que usted trata de arrancar la cizaña? Dice ahí. Mire. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Ve? Usted puede estar equivocado. Porque lo que usted piensa que es cizaña, que es mala hierba, puede ser trigo, hermano. Y que está en el proceso de cambio. Está en el proceso de crecer. En el proceso de que todavía no da fruto. Usted piensa que es cizaña porque a usted no le parece o no está de acuerdo con los hermanos. Pero ese hermano que usted piensa que es cizaña,
puede ser trigo. Cuidado, hermano. Porque usted puede arrancar el trigo pensando que es cizaña. Y entonces, lo que Dios dice, lo que el padre de familia le dice, no, espérate. Deja a los hermanitos tranquilos. ¿No ves que puedes arrancar el trigo? Tú piensas que el hermanito es hierba mala, pero puede ser trigo. Quizá tú estés arrancando por un estorbo, hermano, que tú provoques. Puedes hacer que se vaya de la iglesia y se pierda alguien que pudo ser un evangelista, alguien que pudo ser un predicador, alguien que pudo ser un consejero dentro de la iglesia, quizá un adorador. Y tú pensaste que era cizaña y empezaste a tirarle y a presionar al pastor y a los ministros y a los diáconos, a los líderes, diciendo, miren hermanito, no, díganle al pastor, hay que hacer una junta, hermano, hay que hacer una reunión y hay que hablar con el pastor. Eso ya lo vi yo, hermano. Ya lo vi y hasta la fecha lo recuerdo y todavía me duele, hermano. Porque el jovencito todavía no se vuelve a Dios. Hace ya muchos años. 20 años quizá más. Chavalito al que yo recién convertido, ¿sabe? Lo admiraba, hermano. Tocando la batería, todos los jovencitos sentados en la silla de enfrente. Y no se movían, ni respiraban mirándolo, cómo él le daba la batería, hermano. Pero a alguien se le ocurrió que porque el jovencito traía un corte muy juvenil, eso era del diablo. Y empezaron a decirle al pastor, y el pastor, por la presión de los ministros, hizo que el jovencito se bajara. Junto con el jovencito se fueron todos los jóvenes que se sentaban enfrente. Yo no sé qué cuenta le van a entregar a Dios estos hermanos. Yo creo que deberían de buscar al jovencito y pedirle perdón. Todavía están a tiempo. Porque ese jovencito pudo llegar a ser un adorador, hermano. ¿Usted se imagina? Creciendo ahí dentro de la iglesia, dándole a la batería y después que empezara a cantarle a Dios, hermano. Lo miraron como cizaña y pudo haber sido trigo. Hasta el día de hoy, hermano. Así que, no porque tú piensas que es cizaña, no por eso lo es. Eso no lo determinas tú ni lo determino yo. Eso lo determina Dios. Dice, ¿sabes qué? No sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Hermano, no menosprecies a nadie. El más malo de los hermanos puede llegar a ser el mejor de los expositores de la palabra de Dios. Puede llegar a ser el mejor adorador, hermano. Así que no menosprecies a nadie. Nos gusta señalar y decir. Así que, versículo 30, miren lo que les dijo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Le dijo, y al tiempo de la siega, yo diré. Mira esto. Al tiempo de la siega, yo diré. A los segadores, yo les voy a decir a los trabajadores, recojan primero la cizaña. En el momento de la siega es cuando se va a ver quién es cizaña y quién es trigo. Sí, es, amén. Cuando llegue el día del arrebatamiento, hermano, ahí se sabrá quién era trigo. Y la cizaña será separada, se quedará. Por más que ellos piensen que saben mucho de la Biblia y atacan a uno y a otro, hermano. Por eso más vale que el que sabe mucho de la palabra de Dios, hermano, y lo comparte a través de Facebook, hermano, use gracia de Dios, use sabiduría de Dios, sea amable con la gente, hermano.
Sea amable, no ataque, porque usted no sabe, esos que usted piensa que son cizañas pueden ser trigo. O usted, por tratar de cambiar a la gente a través de las redes sociales, usted puede ser estorbo y puede arrancar el trigo. Doctrinas no se predican a través de Facebook, no debería, hermano. La doctrina la predica el pastor en cada iglesia. Y nosotros como creyentes debemos de respetar lo que cada pastor predica. La Biblia dice que nosotros somos los que vamos a entregarle cuentas a Dios. Así que temas doctrinales, esos, hermanos, los se predican en la iglesia. Yo tengo que respetar la forma como creen en otra iglesia. Yo tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque no soy yo el que va a entregar cuentas. Ahí en las redes sociales tratan de convencerla. No, es que aquí la Biblia dice, es que la Biblia dice por allá, es que la Biblia dice por aquí. Y empiezan a querer convencer a la gente de todo, hermano. Respeta la doctrina de cada iglesia, hermanos de la iglesia local. Respetemos lo que piensan en la otra iglesia. Tenemos que respetarlo, hermano. No vaya a ser que el día del arrebatamiento ellos se vayan y usted se quede. ¿Se da cuenta, hermano, cómo hasta los que son buena tierra tenemos riesgos? Todo el que oye la palabra de Dios tiene riesgos. Todo. El riesgo de la buena tierra es que el enemigo venga y le plante cizaña, le plante mala hierba. Es el riesgo. El riesgo es que usted, pensando que es cizaña, arranque el trigo. Ese es el riesgo. Así que no menosprecie a nadie. ¿Por qué sé que usted menosprecia? Puede ser que lleve un crecimiento muy lento, pero va perseverando, va avanzando. Quizá el crecimiento es tan lento que usted no lo puede ver, pero va creciendo. Dios ve el crecimiento, va lento, va despacio, usted no lo mira, pero Dios sí lo está viendo. Y como usted no sabe, mejor, hermano, sea muy cuidadoso, cuide su salvación con temor y temblor. No vaya a ser que pierda la salvación solamente porque no puede ver al hermanito, porque no lo puede soportar, porque le incomoda la forma como es. No todos crecemos a la misma velocidad. Unos crecemos más que otros. Otros nos quedamos más chaparritos y otros crecen más. Dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo, dice Dios, diré a los trabajadores, recojan primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. Ahí es cuando se va a decidir quiénes son salvos y quiénes se van al fuego. Pero aún los que somos buena tierra, o creemos ser buena tierra, también tenemos riesgos, hermano. Así que cuide su salvación. Vamos a terminar en 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 11 y vaya al versículo 19. Porque es preciso que entre ustedes, le está hablando a la iglesia, que entre la iglesia hayan disensiones, hayan diferencias. Hayan diferencias. ¿Para qué? Para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Es necesario, las diferencias en la iglesia de Dios es necesaria, porque manifiesta quiénes son buena tierra y quiénes no.
Los problemas dentro de la iglesia manifiestan quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Si usted no soporta al hermano, no soporta al hermano, y dice, no, hermano, ¿sabe qué? O la hermana o yo. Si no se va la hermana, me voy yo. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Usted perdió. No pasó la prueba. La hermanita o el hermanito era así porque Dios quería probarlo a usted. Y como usted no lo soportó, usted no pasó la prueba. Y usted dijo, no, es que el pastor no le dice nada al hermano, mire que... ¿Oh, sí? Te están probando. Nomás te están probando para ver hasta dónde aguantas. Te están probando a ver hasta dónde aguantas. Porque Dios está a punto de decidir si eres buena tierra. Dios está a punto de decidir, te está observando para ver si eres trigo o tú eres la cizaña que estaba en la iglesia. Entonces, también nosotros, los buena tierra, todos los que oímos la palabra de Dios, también tiene riesgo. Por eso, hermano, soporte. Porque hay unos que son más fuertes que otros. Hay unos débiles que hay que irlos llevando, hermano. Hay que echarle la mano, hay que remolcarlos. Sí, hay que irlos jalando. No porque tiene muchos años, está crecido. Hay muchos crecidos, hermano, que hay que irlos jalando. Hay que irlos remolcando. Y ándele, hermanito. Y échale ganas, hermano. Y usted se va a cansar un poquito más porque va jalando. Pero tiene que soportar. Porque entonces Dios ve que usted es buena tierra. Es necesario que hayan diferencias, porque con esas diferencias Dios se da cuenta quiénes son aprobados y quiénes no. Porque ahí demuestran la madurez espiritual, el crecimiento que tiene la persona. Si usted hace las cosas para que a la otra persona le salgan mal, usted no pasó la prueba. Pero si usted, a pesar de que la persona hace cosas para que a usted le salga mal, usted bendice, usted dice, no, está bueno, hermanita, Dios me la bendiga. Si usted no guarda rencor, hermano, si usted no guarda resentimiento, usted sale aprobado. Pero si usted se llena de rencor, hermano, si usted quiere desquitarse, usted no va a salir aprobado. Y cuando el Señor suene la final trompeta, entonces, como dice el Evangelio, dos estarán juntos, uno se quedará y el otro será levantado. Qué mejor que sean levantados los dos. Qué mejor que todos los de la iglesia sean levantados. Pero para esto tenemos que salir aprobados. Dios te está observando. Póngase de pie. Vamos a orarle a nuestro Dios. Incline su rostro. Dice Pablo a la iglesia en Corinto, es necesario. La verdadera lucha del creyente es por salir aprobado. Es porque Dios me apruebe. El verdadero like, el verdadero me gusta es el que me da Dios. Es Dios el que me tiene que hacer así. No es la gente. No me interesa, hermano, si a usted le gusta lo que yo pongo en Facebook, no me interesa. A mí me interesa, hermano, que lo que yo pongo traiga edificación a la gente. Si edifica a los demás, yo lo comparto. Si no edifica, yo no comparto nada. Es más, yo ni fotografía mía pongo, ni de mi familia, ni de nadie, hermano. Nadie. ¿Por qué? Yo solo quiero que sean edificados. Porque es necesario que hayan problemas. Necesario. Porque eso determina si tú pasaste la prueba o no. Es para que salgan los aprobados. No necesariamente tienen que haber reprobados. Es para que salgan los aprobados. Pueden salir aprobados todos. Pero ese problema va a determinar quién es aprobado por Dios y quién no. Cierra tus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra poderosa. Señor,
Yo te suplico, maravilloso Dios, que esta palabra penetre los corazones, Señor. Penetre la mente, el entendimiento. Que esta palabra cambie y transforme los corazones, las vidas, Señor. Que cambie la forma de pensar, Señor. Que esta palabra poderosa, Señor, exalte tu nombre en cada corazón, mi Dios. Glorifícate, Señor Santo. Padre maravilloso, termina la obra que has empezado en cada corazón, Señor. En aquellos que parecen cizañas, Señor. Padre, que tengan crecimiento, Señor. Que logren, Señor, dar la medida del trigo, Padre, en el nombre de Jesús. Que aquel que se endurece como piedra, Padre, Señor, quítale ese corazón de piedra, ponle uno de carne para que sea sensible y para que tu buena semilla dé fruto, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo, hermano, para que reflexiones. Este es el tiempo, hermano, para que medites, porque el enemigo puede sembrar cizaña en tu vida, puede sembrar cizaña en tu corazón, hermano. No permitas, hermano, que los problemas te hagan cambiar de forma de ser como creyente. No permitas que los problemas te hagan actuar, hermano, de manera que no reflejes a Jesús. Dios eterno, ministra los corazones, Señor. Ministra las vidas, Padre. Bendice cada familia, Señor. Bendice a aquellos que están pasando por necesidades, aquellos que han sido contagiados, Padre. Ayúdales a salir, Señor, de gloria. Muéstrate a ellos, Padre, para que entiendan que es tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, poderoso Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, maravilloso Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Hemos llegado a los últimos tiempos. Por eso, hermano, es el tiempo de entregarnos al Señor. Es el tiempo de buscar a Dios ahora, hermano. Está a punto de sonar la final trompeta. Está a punto de que nos llamen para irnos con el Señor. Está a punto de suceder el arrebatamiento. Muy pronto será, hermano. Prepárate, hermano. Prepárate. No te preocupes por los demás. No te preocupes por aquellos que son débiles en la fe. Ayúdalos a que crezcan. Motívalos, anímalos en el nombre de Jesús. Dios eterno, gracias, Padre eterno. Gracias, maravilloso Señor. Bendice cada hogar, cada familia, cada niño, Señor. Bendice multiplica sus fuerzas, Señor. Bendice, Señor, su alacena, sus finanzas, Padre. Multiplica sus fuerzas, Señor. Abre fuentes de trabajo, Padre. Ministrales, poderoso Dios. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Gracias.